pues buenas tardes a todos, buenas tardes a la gente que se ha conectado desde casa, desde Cervantes y compañía, buenas tardes a la gente que ya está aquí, que poco a poco se irá ampliando el número seguro. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Antes que nada, desde la librería, todo el equipo queríamos darte las gracias por haber elegido el espacio para presentar el libro físicamente. Sabemos que estás haciendo una campaña en redes increíble, pero nos hace muy felices que la presentación física sea aquí. Te presento muy rápido. De acuerdo. Y luego tú ya nos dices lo que quieras. Bueno, Miguel Sáenz Carral, guionista, que de repente salta a la novela. Aquí tengo la novela que yo creo que te consagro definitivamente, que es Apaches. Sí. No son las dos únicas que tienes, una más de Apaches. ¿Tienes alguna más? ¿Dos más, no? Dos más. Pero sí que es verdad que con Apaches el éxito fue rotundo. Y luego, ahora me contarás por qué escribes Ni una más. A mí me llama mucho la atención este grupo de escritores que venís desde la tele y que generalmente os dedicáis al suspense, que es un género que a mí me gusta mucho, porque lo hacéis muy bien. Inoculáis a las novelas de suspense una cosa que en la narrativa policíaca española yo a veces echo de menos, que es una espléndida gestión de la acción. ¿Vale? Antes, cuando preparaba la presentación, pensaba, vamos a hablar del éxodo de los guionistas a la literatura, pero no es verdad, porque tú no has dejado el guión. No. Simplemente has colonizado la literatura. Pues no me quiero extender en esto, seguro que van a salir un montón de temas, pero lo primero que te quería preguntar es... A ver, vamos a ver qué tengo aquí las preguntas. Vale. ¿Cómo se pasa el guión a la novela? O sea, ¿en qué momento tú decides que escribir para la pantalla no es bastante? Y luego, ¿cómo pasas de Apaches a Ni una más? Porque desde luego vamos a hablar sobre todo de Ni una más, pero sí que yo lo he comentado contigo muchas veces en privado, creo que hay como un salto extraño de una a otra. Vale. Voy a desmontar tu argumento general. Estoy preparado. Yo primero fui novelista y después guionista de ficción. Quiero decir, yo escribí una novela cuando tenía 23 años, que se publicó por Alba Editorial, y 3 años después entré en el mundo de la ficción en televisión. Y creo que, de hecho, escribir esa novela me sirvió para entrar en el mundo de la ficción, ¿no? Fue como una tarjeta de entrada en el mundo de la ficción. Así que fui primero novelista y después guionista. Luego sí que es verdad que hay un espacio de tiempo muy grande en el que dediqué mi vida realmente a la escritura de guiones de televisión, entre esa primera novela y la siguiente novela publicada, que fue Apaches. ¿Vale? Pasaron casi 15 años entre una y otra, porque mi vida era muy complicada y me dediqué fundamentalmente a escribir guiones, ¿no? Porque hay un salto muy grande. Yo sigo leyendo aquella primera novela y me sigo reconociendo en esa primera novela que ¿Cómo se llamaba? El tiempo de las arañas. ¿Y la podemos conseguir? Si alguien quiere leer el tiempo Está de las arañas. desclasificada, solo se vende en Estados Unidos por un montón de pasta. No creo que no sé quién tiene mucho dinero, pero ¿Está bien dejar el mensaje aquí? sí, yo dejo ahí. Porque si en Estados Unidos un montón de dinero. Yo tengo una. Yo tengo una clase. Sí, Yo tengo. sí, aquí hay primeros lectores. Y yo lo sigo reconociendo, o sea, yo sigo leyendo esa novela y sigo pensando que soy yo el que la escribí. No es tan diferente a Ni una más, ¿no? Que es la última, ¿no? O sea, sigo viendo la misma pulsión del narrador, sigo viendo temas parecidos, sigo viendo, uno escribe siempre las mismas cosas, ¿no? Y sigo viendo esas cosas que a mí me interesan hablar y sigue estando en Ni una más y en El tiempo de las arañas. ¿Y en Apaches? También. O sea, yo creo que... me parece muy bien. Mira, yo trato de escribir siempre de algo que conozco, de lo cercano, de lo que sé, ¿no? Creo que de esa forma yo consigo que mi novela, que mi narrativa tenga algo que me interesa mucho en la narrativa en general, que es la verdad. Me gustan aquellas novelas en las que creo que son de verdad, en las que el escritor me está contando algo de verdad. No tiene que ser autoficción, sino que veo verdad en lo que me está contando, veo sinceridad en el autor, ¿sabes? Y eso es justo lo que a mí me interesa transmitir en mis novelas, sinceridad, que puede ser más autobiográficas o menos, dependiendo de la historia. En el fondo un escritor siempre saca siempre se nutre del contexto, de lo que le rodea. Al fin y al cabo, vivir con un escritor es una putada, porque te fagocita. Tener un amigo escritor es una putada, porque algo va a coger de ti, ¿no? Pero lo que me interesa es básicamente la sinceridad. Y creo que eso está en todas las novelas. Sí.
Yo te lo preguntaba porque sí que es cierto que yo, por ejemplo, y yo creo que cualquier lector que se interese un poco por la biografía del autor, te reconozco en Apaches. O sea, es fácil entender tu elección de protagonista en una novela como Apaches. Sin embargo, ahora ya vamos a hablar un poco más de Ni una más y tú nos vas a explicar por qué eliges esta protagonista. Quien no te conozca bien o no vaya más allá de la lectura de la novela se puede sorprender de que alguien con tu perfil y tu género, eres un hombre, decida que su protagonista es una adolescente chica que no vamos a desvelar nada, pero está viviendo un conflicto. ¿Quién es Alma? ¿Cómo nace esta novela? Porque cómo nace esta novela es ¿quién es Alma? Muy bien. Yo tengo una hija adolescente y con la que tengo un conflicto bastante así como prolongado desde hace 5 años, ¿no? Y más o menos al final del 2019, que es cuando yo empecé a escribir Ni una más, pensé que yo tenía que trasladar ese conflicto que vivía en la realidad al papel, porque en el fondo escribir novelas me ha servido un poco como terapia. Es decir, me ahorro un montón de horas de psicólogo gracias a escribir novelas. Y pensé que lo que tenía que contar era la historia de mi hija y mía, esa relación. Luego, es verdad que en la novela final, esa relación entre el padre y la hija queda bastante difuminada, porque después la novela se fue construyendo sobre sí misma, y aquello que era la base se quedó un poquito finito. Es una novela muy coral. En realidad es una novela muy coral, efectivamente, pero Alma es la gran protagonista. Alma es el alter ego de mi hija, ¿no? Digamos, de alguna forma, ¿no? Lo que trataba y de lo que realmente va Ni una más es de ese conflicto entre ella y su padre, o entre ella y sus padres, porque como padre, lo que uno tiene mucho miedo de lo que va a suceder con sus hijos. Luego está el conflicto de la violación, que es otro, pero uno tiene mucho miedo de lo que le va a suceder en la vida, de cómo va a ser su vida. Y un poco Ni una más es ese viaje, el viaje de esa niña hasta que encuentra un camino. Y cuando encuentra el camino, ya está, ¿sabes? Ese es el viaje de Alma. Es que en algún momento, ella lo encuentra de una manera muy dramática, ese punto de inflexión de su vida la convierte en una persona de la que su padre ya no tiene que preocuparse. También otra de las cosas que más me gusta de esta novela, y continuando un poco con el personaje de Alma, es que no deja de ser una novela al mismo tiempo que, por todo lo que tú me estás contando, algo reflexiva. Todo este mensaje que tú me dices claramente está aquí, pero también, y yo creo que sobre todo, es una novela de trama. O sea, me gustaría mucho que nos contases cómo está enfocada la historia, cómo la construyes y cuál es el gancho que va a hacer que el lector que la abra por la primera página no se pueda ir de la novela hasta que llegue a la última. Sí, venga, a mí me encantan las estructuras. Yo siempre construyo estructuras realmente, ¿no? Tanto en ficción, en televisión como en novelas. La idea es una idea, o sea, la estructura de la novela tiene mucho que ver con la idea que me llevó a escribirla. Y la novela comienza con una escena en la que una adolescente, Alma, 17 años, estudiante de segundo de bachillerato, llega a la puerta de su instituto y despliega una pancarta enfrente de la fachada que dice: cuidado, ahí dentro hay un violador. La respuesta que obtiene del instituto, de la gente, de alumnos y profesores, es: Alma está mintiendo. Y ahí la escena se interrumpe sin contestar a dos preguntas fundamentales, que es: ¿cuándo ha sucedido esa violación? ¿Y quién es el agresor sexual? Y da un salto atrás de 4 meses o de 5 meses. Esa primera escena es tan potente, deja en alto esas preguntas tan grandes, que el lector inmediatamente está pensando: ¿cuándo van a violar a Alma? ¿Y quién es el violador de Alma? ¿Qué ocurre? Que todo lo que lees está cargado, teñido de una atmósfera de suspense, porque cualquier cosa que haga Alma, a cualquier personaje masculino que Alma conozca, puede ser el agresor sexual, y la agresión puede producirse en cualquier momento. Y en el fondo esto engarza con la idea que quería trasladar, que era, y que es algo que me preocupa mucho de mi hija, que me ha mantenido muchas noches en vela esperando a que apareciera por la puerta, y es: una mujer, solo por ser mujer, lleva dibujada en la espalda una diana, y puede ser agredida en cualquier momento. Es decir, siempre es una víctima. Y es lo que yo quería transmitir al lector. El lector lee la novela como si Alma fuera a ser agredida en cualquier momento. Bueno,
Bueno, y también yo creo que lo más curioso de la novela, a mí me parece muy interesante, me hace gracia porque esta escena de los padres esperando que llegue la hija a casa está. Está, sí. Todos los padres que hayan estado van a encontrarse de momentos reflejados, ¿no? Es que en el fondo, y a pesar de todo lo que estamos diciendo aquí y de todo el misterio que ya ha sembrado, contando un poco la sinopsis de la novela, a pesar de todo eso, el lector va a seguir sin saber qué es lo que va a pasar aquí. Que creo que es uno de los puntos más fuertes de la novela. Sí. Creo que la novela es buena por dos razones. Por lo que parece que es claramente una novela de trama y de investigación, y por lo que es, que creo que de esto se habla un poco menos en las charlas que has tenido, que es un increíble fresco social de la clase media suburbana. Porque es verdad que aquí está Alma y está el entorno adolescente, pero bueno, todo ese abanico de adultos que rodean a los chavales me parece alucinante. ¿Cómo te inspiras? Vivo ahí. A todos tus amigos. Nadie te habla. Yo vivo en ese sitio. Sí, bueno, claro, yo soy un habitante de uno de esos, una región de las afueras de la ciudad, y entonces pues digo que se escribo de lo cercano, escribo de lo que veo, escribo de lo que hay, ¿no? Me parece que sí que describe que el mundo de Alma es un universo en el que se mueve Alma y todos los personajes de la película o de la novela está caracterizado por algo que lo hace muy distinto. O sea, Alma es un personaje con una característica propia porque vive ahí, porque si Alma viviera en el centro de una gran ciudad no sería como es, y su mundo sería también diferente. Y todo este entorno de las urbanizaciones, los pueblos pequeñitos, los parques, los 24 horas, los CCs, los centros comerciales, esa historia de pasar los sábados dando vueltas y vueltas por los pasillos de un centro comercial y para las 8 comerte una hamburguesa y volver a las 9 a tu casa. Si no vives en las afueras, no lo conoces. Eso es el mundo de las afueras. Es el mundo de mi hija y de las amigas de mi hija y de todos sus compañeros. Por eso hay una cosa que en Alma, que es su deseo de tener 18 años, ¿no? Hay una cosa que está presente en ella. Está justo en la frontera, esto es. Entonces, para ella es la posibilidad de abandonar de una vez por todas ese centro comercial, de pasar página, ser adulta, ¿no? Hay una frase que dice una de sus amigas, en el capítulo del principio, que dice: en este sitio el aburrimiento se mastica. Y es verdad, es que el aburrimiento se mastica. Hay otra cosa interesante, porque evidentemente es cierto que es un fresco social, me gustan mucho todos esos perfiles adultos, los profesores, los padres de sus amigas, también hablaremos, si nos da tiempo, un poco de los perfiles masculinos, pero por no dejar atrás el tema de la estructura, me gusta mucho que, además de esa tercera persona del narrador, que casi siempre sigue a Alma, aunque de vez en cuando se centra en otro personaje, cada X páginas de la novela tú recuperas la información de una cuenta de Instagram. Y me gusta, no solo por el hecho de que creo que las redes sociales, ahora me cuentas tú cómo lo ves, son fundamentales ahora mismo para el desarrollo de nuestros adolescentes, o sea, están ahí y todo el mundo tiene acceso a ellas, sino porque en realidad, a pesar de hablarnos de una red en la que la imagen es lo fundamental, en este libro no hay ni una sola imagen. La imagen es descrita con palabras. Tú que eres, sobre todo, hasta aunque tuvieras una primera novela entre que ser guionista de televisión, sí. ¿Una imagen vale más que 1000 palabras o no? Yo creo que una imagen describe mucho. Si la imagen está bien hecha, cuenta una historia. Esas son las buenas imágenes. Las que te cuentan una historia, pero solo viendo lo que Pero tú lo que haces es que describes la imagen. No, lo que hago es que escribir la imagen porque me interesaba mucho, porque no quiero hacer un spoiler, pero quién es el autor de esa página, quién es el autor de esa página de Instagram, que es otro misterio más de la historia. Lo que hace es, claro, ya esas imágenes tienen un sentido que cuando tú la estás leyendo al principio, el lector, tiene una información y a partir de un momento, eso mismo que has leído va a cobrar otro sentido. Es un relato dentro del relato. Sí, es un relato dentro del relato, efectivamente. Sobre todo porque creo que una de las virtudes de Ni una más es que hay mucha gente que intenta hacer de manera impostada lo que esta novela hace de una manera muy sencilla, que es como mejor se hacen estas cosas, que es que también reflexiona sobre el arte. Hay un personaje en esta novela, no vamos a decir quién, que es artista. Y esta historia de Instagram nos va a hacer pensar cómo se pueden utilizar las redes y cómo se puede construir un relato. En paralelo a ese juego bastante sutil e interesante
que al final nos va a desvelar un secreto, tú no reniegas, no rechazas, no te da miedo meterte en una cosa que también me ha llamado mucho la atención, que es un lenguaje súper crudo. Una forma de mostrar los acontecimientos en absoluto sutil, sino más bien, diría yo, vil. O sea, cuando hablas del porno adolescente, cuando describes las escenas de sexo, que en esta novela lo hay mucho, tú no has preferido hacerlo, digamos, de una manera políticamente correcta, sino que te has metido en el barro. ¿Sí o no? Sí, también esto sí que es una cosa que viene de ser guionista. Yo es verdad que utilizo mucha descripción en las novelas y que soy muy preciso en la descripción. Es decir, es algo que mis amigos directores de cine y televisión me dicen que escribo mucho los guiones, no escribo el vestuario, que eso no se hace nunca, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho la precisión, pero creo que por ejemplo en esa secuencia que dices tú, ¿no? del porno, es que es importante describir lo que se está viendo, porque lo que describes es la historia. Lo que estás describiendo tiene que ver con el personaje del que estás hablando. Y lo que estás viendo es algo que luego va a ser fundamental para ese personaje. Y la crudeza con la que lo describes. Y la crudeza, claro, es que... bueno, las palabras también te están contando la historia. Sí, el porno es bastante crudo. Sí, pero me refiero... Ahora es el que yo veo, no sé. Sí, pero ni siquiera no me refiero solo a las escenas de porno, sino por ejemplo a las conversaciones entre las amigas. También, sí, es bastante... Son bastante... es que creo que se habla así. Es que creo que el mundo de ahora es bastante... es así de descarnado. Y que la gente habla... O sea, que nuestros hijos hablan así de descarnado y dicen ese tipo de cosas, ¿no? Es verdad que tú me preguntabas antes la diferencia entre Apaches y Ni Una Más, ¿no? Creo que el narrador de Apaches y el narrador de Ni Una Más sí que son diferentes, pero son novelas diferentes. Es que el narrador de Ni Una Más es un narrador que está más cerca del mundo adolescente y que está contando una historia de adolescentes. Por ejemplo, en Apaches hay muchos párrafos que tienen frases muy largas, con mucha subordinada, y Ni Una Más eso no aparece, porque es Sí, esa es la melodía. La descripción es milimétrica. La descripción de los hechos y de los escenarios y de las acciones es milimétrica. En más de una entrevista ya te han hablado del plato de macarrones. Sí, eso es algo que impresiona mucha gente, que todo el mundo no me plato de macarrones. No lo vamos a decir en qué página para que la gente lo descubra. Yo no tengo hijos, pero leyendo este libro me quedo con la sensación de que... La sensación de que me voy mañana a incendiarme. No, tampoco que no. Pero me quedo con la sensación de que las adolescentes, sobre todo porque son las protagonistas de esta historia, de nuestra época, tienen como un acceso y una aparente facilidad para abordar el terreno sexual, que en el fondo no es así. O sea, creo que ellas, quizás también imbuidas unas por las otras, y porque están en una especie de círculo vicioso, y ahora hablaremos, yo creo que esto no lo podemos dejar pasar antes de acabar la charla, de esa presión social, del acoso, del peligro, se llevan a tratar el sexo con una naturalidad, una familiaridad y una desinhibición para la que a lo mejor en realidad, aunque administrativamente estén en esa frontera, no están preparadas. Sí, yo creo que es una aparente seguridad. Ellas hablan con una aparente seguridad y actúan con una aparente seguridad de cosas de las que no están nada seguras. De hecho, son personajes en construcción todavía. Entonces, claro, no están seguras de lo que están haciendo, pero es algo que están viendo que ocurre. Lo están viendo en las series que ve Alma en su iPad en la cama, lo está viendo Nata o lo está viendo Greta en lo que ven a través de internet. Lo que hacen es reproducir esos estereotipos. Y entonces, en la aparente seguridad de que estoy haciendo lo que hace la gente, sigo por este camino. Pero son personajes que están en construcción, que creo que en la novela se dan cuenta de que los estereotipos que están siguiendo no son la realidad, sino que tienen que buscar su propia alma, su propia naturaleza. De hecho, me gusta que hayas nombrado al personaje de Nata, porque muchas veces nos quedamos solo en el personaje de Alma y, por ejemplo, la trayectoria de Nata también es muy interesante en esta novela. Todo lo que le pasa y cómo queda resuelto. Pero bueno, más allá de
del foco, de lo obvio, de lo que centra la trama, y aquí sí que es cuando vamos a hablar de, creo que es lo importante también, que es el contexto. La novela está plagada de una serie de pequeñas acciones y de pequeños micromachismos y de pequeños hechos de la vida cotidiana a los que nadie les presta atención, pero que en el fondo todos juntos son casi tan graves como el hecho en sí delictivo que protagoniza la historia y que le da pie, ¿no? Y creo que esto está muy bien retratado aquí, empezando por las maniquías desnudas en los escaparates, que esa imagen me parece alucinante, cuando ella dice, podrían cubrirlas, ¿no? Sí. Entonces sí que me gustaría que no dejásemos pasar la oportunidad de que me cuentes un poco cómo ves tú esta realidad, afortunadamente cada vez más presente en los medios, de la violencia machista, el riesgo que corren las adolescentes todavía hoy en el siglo XXI, y hasta qué punto está muy bien que sea un hombre el que haya escrito una novela como esta. No sé, me puedo meter una hija. Pero sí, o sea, para mí es un mantra. Sí, porque es el origen de todo esto y está en toda la novela, ¿no? No, es verdad que la novela habla de la violencia, de la violencia contra las mujeres a diferentes niveles. Digamos que el nivel máximo es una agresión sexual, una violación que se produce en la novela, ¿no? Pero hay efectivamente muchos grados de violencia contra la mujer. El comportamiento que tiene el novio de una de las protagonistas de la novela a lo largo de esa novela es efectivamente un compendio de micromachismos. Lo que dice, lo que trata, la forma que se comporta, ese estereotipo, lo que hace es reproducir un estereotipo, el estereotipo de su padre, continuamente. Lo peor de todo es que ella reproduce el estereotipo de su madre, que también es machismo. O sea, desde ese nivel tan pequeñito, de esa relación, de ese jugar a las casitas, que es lo que hace, ¿no? Jugando a las casitas. Esa frase me encanta, lo que en la sí, novela. pero jugar a las casitas hasta lo máximo, ¿no? Creo que es importante hablar de esto, sí, creo que es muy importante. Creo que la sociedad debe cambiar, sí. No creo que sea una cosa de feminismo o de machismo, creo que es una cosa de derechos civiles. Yo creo que al 50% de la población de este país, del mundo, se le niegan cierta parte de sus derechos civiles, que son las mujeres. O sea, ya no estoy hablando de otras cosas que aparecen en el libro, ¿no? De techo de cristal, de la igualdad de oportunidades, de que una mujer no cobra menos que un hombre por hacer el mismo puesto. De todo eso también habla la novela, ¿no? Hay un elemento central que es el 18 de marzo, porque la novela ocurre en torno al 18 de marzo del 2018, ¿no? Yo creo que el siglo XXI es el siglo de la revolución feminista o de la revolución de las mujeres. Es decir, que esto tiene que cambiar y estoy seguro de que va a cambiar. O sea, estoy convencido de que va a cambiar y lo deseo por mi hija, pero sobre todo lo deseo por la hija de mi hija. O sea, que muchas de esas cosas se hayan borrado, que dentro de X tiempo solo parezca un libro de historia. Sí, y sobre todo, más allá de lo obvio, de pues eso, la manifestación del Día de la Mujer, el 8 de marzo, todo esto, me llama la atención y me gusta en el libro, y ya pasamos a las preguntas y alguna porque ya estamos agotando el tiempo, que es en la conciencia de ellas donde está, digamos, el primer desvío equivocado. Hay un personaje en esta novela, y a mí esa parte es como, ostras, es que es verdad, que está convencida de que solo puede retener a su pareja y solo se va a hacer querer por ella si es capaz de dosificarle el sexo. Y de si siempre tiene algo que lo vaya a enganchar sexualmente, y es como, ostras, qué gran error, ¿no? Porque eso no se lo ha dicho nadie, ni implica ninguna amenaza, ni le están poniendo una navaja en la arteria, ¿no? Es simplemente, ella piensa así. Es la educación y el proceso el que la ha llevado a pensar así. Y eso va a ser difícil de cambiar, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que ella tiene una educación, creo que esto ya va siendo residual. Es decir, que cada vez es menor en la sociedad. En gran parte porque la gran mayoría de las mujeres ha pasado páginas, pero también es verdad porque muchos hombres han pasado páginas. O sea, estamos en otro libro. Ya no, o sea, es verdad que quedará siempre esa parte residual de la sociedad, pero creo que poco a poco se irá puliendo y yo creo que estoy convencido de que será una cosa que se estudiará en los libros de historia, o sea, que dentro de algo dirán, pero de verdad era así. Ojalá sea verdad. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta por aquí? ¿No? Bueno, te voy a hacer una. Esta es tu cuarta novela, creo, ¿no? Sí. Cuéntame un poco de tu trayectoria como novelista o como escritor en general, un poco cómo ves tú tu propia evolución, o sea, hacia dónde entiendes que has ido creciendo
¿Y hacia dónde crees que vas? O sea, ¿qué es lo que te apetece o qué es lo que todavía no has contado o qué es lo que te apetece contar? ¿Y cómo has ido viviendo tú? ¿Cómo reflexionas tú mismo sobre tu obra? De alguna forma, sobre tu evolución, sobre el tipo de historias que te gusta contar o que todavía tienes. Yo creo que es cierto que mis novelas están muy pegadas a mi propia persona, es decir, que así como, por ejemplo, El tipo de las hazañas es una novela de juventud, protagonizada por personajes jóvenes en el que yo me siento reflejado como un personaje joven, ¿no? Y ni una más, es una novela en la que uno escribe casi como, bueno, casi no, como padre de un adolescente, es decir, has pasado una página. Creo que lo que he dicho al principio, me interesa sobre todo la verdad, la sinceridad. Creo que me interesa seguir contando historias a las que yo estoy un poco pegado a esa reflexión, un poco pegado a esas historias, y que me interesa que lo que trasciende al lector es, entre líneas, te das cuenta de que esto es verdad, o esto es sincero, o esta persona, este escritor no me está engañando, no me está contando una cosa que no, o sea, no es falsa literatura. Y hay otra novela en marcha, ¿no? Hay otra novela en marcha. No es una pregunta, es una especie como de razonamiento sobre lo que estáis comentando hace un momento. Vosotros estáis diciendo en todo momento que la forma de expresaros o cómo comentáis la situación o el entorno del padre versus la hija está como que queréis dar a entender que no es algo que sea bueno, realmente. Y hay un par de cosas curiosas que dices, es que anteriormente utilizabas muchas frases largas, no subjetivas, que ahora es Básicamente eso viene provocado por las redes sociales, los mensajes cortos, las mentiras cortas, les digo yo. O sea, es famoso que las noticias, la gente solo lee los titulares, o Twitter, y todos, nadie lee el contenido, lo que provoca esa situación. Yo creo que es un concepto erróneo pensar que eso es malo, y es más correcto pensar que es una evolución, porque estamos abocados a ello, no podemos luchar contra ello. Yo creo que lo estamos viendo desde un punto de vista de padre. Yo soy padre, pero yo tengo un hijo, y es pequeño todavía, tengo esa suerte, y posiblemente no tenga ese sufrimiento, pero es verdad que el sufrimiento existe, pero existe y existía antes igual. Lo que pasa es que ahora es diferente, ¿no? Sí, no, yo creo que María se refería a que la narración que se utiliza es, o sea, por un lado está la relación que ella tiene con su padre, que es una relación que efectivamente puede ser igual que hace 30 años, 40 años, la misma preocupación que uno puede tener, o que mi madre puede tener por mí, bueno, no sé chica, pero bueno, o que las amigas de mi madre pueden tener por sus hijas. Efectivamente, esa historia de volver tarde a casa que estaba ocurriendo, pues efectivamente yo también he visto a mi madre muchas veces quedarse despierta para ver cuando llegaban mis hermanas. Eso está igual, es correcto. No, la historia es que es verdad que como el narrador de la historia usa un tipo de frase, un tipo de lenguaje, que es un lenguaje muy singular, y que sí que efectivamente está un poco adaptado a lo que pasa en los protagonistas, ¿no? Que son chavales de 17 años ahora. Claro. Es lo que la historia pide. Es lo que la historia pide. Correcto, pero no es equivocado. No, al revés. Igual me he explicado mal en este sentido. Todo lo contrario. Claro. O sea, yo creo que es hiperadecuado para esta historia. O sea, la historia se adapta a los perfiles que retrata. Eso, el lenguaje sí se adapta. El lenguaje se adapta a los perfiles que retrata. En ese sentido está muy bien. Está guay, sí. Está guay. Está más claro, digamos. Estamos adoptando el lenguaje de los adolescentes del siglo XX, no nos engañemos, porque igual creo que no lo utilizamos. Pero bueno, no pasa nada. Oye, Miguel, un placer. Pues muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de haber hecho esta presentación. Y yo también, estoy muy contento. Y de que tú me hayas presentado. Bueno, y yo de que me hayas pedido que te presentara. Nada, un abrazo muy grande. Un placer. Esta es tu casa. Gracias. Gracias a todos. Gracias.